Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la participación. Este es el encuentro número 10 del módulo 1 del curso superior de urología. En esta ocasión vamos a tocar el tema de litiasis urinaria a cargo del doctor Emilio Chus. El doctor Emilio Chus es médico del staff del Hospital San Martín de La Plata. Desempeña sus actividades en forma particular y profesional en el Instituto IPENSA y en el Hospital Español de la Ciudad de La Plata, y es el encargado, por decirlo así de una forma, de la patología litiásica y de la endurología. Así que, Emilio, buenas tardes y bueno, te dejamos a cargo de la exposición. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Rubén, gracias Ezequiel. Y lo que vamos a enfocar hoy es el tema del manejo del paciente litiásico, tratando de dar un enfoque tal vez un poco más práctico. A lo largo de la pandemia hubo varias charlas de este tipo, todas muy buenas. La idea de esta charla es hacer un enfoque algo más práctico y tratando de apuntar a las cuestiones que nos pasan en el día a día. Y otro detalle más, que por eso lo agregamos en la presentación como título, como subtítulo, es la palabra accesible, y eso, bueno, vamos a hablar en el transcurso de la charla a qué nos referimos con eso. Bueno, cuando hablamos de patología litiásica, lo primero que tenemos que decir, que es un dato que ya manejamos, es que es una patología que es muy prevalente. Se cree que más o menos el 4% de la población va a tener un episodio litiásico a lo largo de su vida. De estos, por lo general, es más frecuente en los hombres y es poco frecuente en la raza negra. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. En los hombres son más frecuentes las litiasis de calcio, al igual que en las mujeres, y en las litiasis no cálcicas la más frecuente, tal vez en los hombres, es la de ácido úrico, y en las mujeres la de estruvita. Esto tiene que ver con la dieta, que es algo distinta en el hombre y la mujer, y también tiene que ver con la presencia de infecciones urinarias en la mujer, por eso los estruvitas son más frecuentes. Es la tercera causa más frecuente de consulta. Después podemos decir que la mayoría de los cálculos litiásicos se expulsan en forma espontánea y no necesitan de instrumentación, aproximadamente un 60%, pero bueno, vamos a hacer hincapié más que nada en los que no se expulsan en forma espontánea y en los que hay que hacer algún tipo de instrumentación. Bueno, ¿y con qué recurrimos? ¿Qué tenemos hoy en día para resolver el tema de la litiasis? Desde el punto de vista de la endurología tenemos lo que es la ureteroscopía, sea semirrígida o flexible, y desde el punto de vista tenemos la la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que hoy sigue siendo una de las primeras indicaciones, sobre todo teniendo en cuenta las ventajas de la no invasividad. Que no sea invasiva no significa que no pueda generar complicaciones. Hay casos reportados, y algunos de hecho han pasado acá en la Ciudad de La Plata, a veces los vemos, de pacientes que hacen hematomas perirrenales importantes. Esto no es frecuente, no es lo más habitual, pero también tenemos que entender que eso puede pasar. Y de la otra técnica que disponemos, como una técnica mini invasiva, es la laparoscopía, que es solamente para casos seleccionados, y se utiliza en menos del 3 al 5% del total de los casos de los pacientes litiásicos. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, contamos con varias herramientas, ustedes muchas ya las conocen, simplemente tenemos que recordar de todo esto lo más importante, es que algunas de las litiasis que son radiolúcidas, son radiolúcidas a la radiografía simple. Cuando uno habla de litiasis radiolúcidas, hace más que nada referencia a la radiografía simple, porque sabemos que la tomografía computada es muy buena para ver incluso las litiasis que son radiolúcidas para la RX simple. Estamos hablando básicamente de las litiasis de ácido úrico. Bueno, ¿y en qué consiste el estudio? ¿Cómo se estudia al paciente? Bueno, básicamente hay que hacer los métodos de estudio de imágenes que vimos anteriormente, estudio de orina y estudio de sangre. No vamos a ahondar mucho en esto, simplemente vamos a mencionar que hay distintos tipos de litiasis. ¿Y por qué tenemos que conocerlos? Bueno, lo que tenemos que conocer básicamente es que no todas tienen la misma consistencia, hay algunas que son realmente muy duras, y por ejemplo las de calcio monohidrato,
las de cistina y las de brullita. Esas son las 3 litiasis más duras que hay, y son las que van a requerir tal vez de tratamientos un poco más invasivos, o son las que por lo menos a priori, si ya conocemos el metabolismo del paciente y sabemos que el paciente tiene este tipo de litiasis, es importante para la toma de decisiones y para saber qué cosas no debemos intentar, porque sabemos que no van a ser efectivas, por ejemplo, la litotripsia extracorpórea. Esta es una de las litiasis más frecuentes que vemos, sobre todo en mujeres, que es la litiasis infectiva. Todos sabemos que hay algunos grupos de bacterias, como la Klebsiella, el Proteus, que tienen una enzima que es la ureasa, que desdobla la urea en dióxido de carbono y amoníaco, y la precipitación y el pH alcalino que genera estas sustancias es lo que genera la litogénesis. Vamos a pasarla a esta muestra simplemente cómo ve el técnico de laboratorio, cómo ve los cristales, cómo los evalúa y cómo se da cuenta de qué pueden ser los cristales, no de qué son. La clínica también la conocen bien, simplemente para ir para los urólogos jóvenes o para los alumnos, si es que hay alumnos, saber que las manifestaciones clínicas de la litiasis se van modificando a medida que van pasando por el tracto urinario. No es la misma clínica que esté en un cáliz, que esté en el cuello de un cáliz, que esté en la unión piel-ureteral, o que esté en las diferentes porciones del uréter. Con respecto al tratamiento, bueno, ¿cuándo se debe tratar siempre una litiasis urinaria? ¿Paciente que tiene litiasis urinaria se tiene que tratar? No, no es así. No todos los pacientes que tienen litiasis urinaria se tienen que tratar. Les puedo comentar, bueno, hablando de los que sí se tienen que tratar, vamos a hablar de los pacientes que tienen litiasis sintomática, de los que le causa obstrucción, por más que no le cause dolor, de los que están asociados a infecciones, en los pacientes que tengan comorbilidad, en los que hay un crecimiento del volumen litiásico, en los que son generadores constantes de litiasis nuevas, y también tenemos que poner en la balanza la situación del paciente. No es lo mismo que el paciente sea un paciente motivado, lúcido y que viva cerca de un centro de atención, a que viva aislado en algún lugar en el cual no tiene acceso al tratamiento médico. Recuerdo un poco en referencia a eso, recuerdo un paciente que a raíz de una estadificación por un cáncer de próstata, se le diagnosticó una litiasis de 5 centímetros de forma ovoide en la pelvis del riñón, y nunca tuvo un síntoma, nunca hizo una infección urinaria, y de hecho el parénquima renal era perfectamente normal. Eso por mencionar un caso de un paciente al cual, con sus 76 años, nunca tuvo un efecto, una manifestación de una litiasis. A ese paciente no fue tratado. Y ahora vamos a hablar un poco más de lo que son, o sea, ya nos vamos a ir metiendo más en lo que son las litiasis ureterales. Y bueno, ¿y cómo se tratan las litiasis? Y como todo, siempre las litiasis se tratan en forma a tamaño, forma, ubicación y anatomía de la vía urinaria. Y ese detalle es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué podemos decir de las litiasis ureterales? Bueno, lo que vamos a decir es que las litiasis, cuanto mayor es el tamaño de la litiasis, más probabilidad tienen de expulsarse de la vía urinaria. Sabemos que las litiasis de 3 milímetros tienen prácticamente un 90% de chances o más de expulsarse de la vía urinaria, y sabemos que las litiasis de 7-8 milímetros se invierte esa relación y ya tienen menos de un 10% de chances de eliminarse. Eso también tiene que ver con la forma de la litiasis. No es lo mismo una litiasis que vista y medida por tomografía tiene 1 centímetro por 5 milímetros en forma de bala, que una litiasis que es una esfera perfecta de 1 centímetro. La esfera perfecta de 1 centímetro tiene menos chances de expulsarse que la que tiene tal vez 1 centímetro en el eje mayor, pero menos de 6 milímetros en el eje menor. Bueno, y si hablamos de tratamiento, ¿qué tratamientos tenemos? Bueno, el primer tratamiento que elegimos para un paciente que tiene una litiasis pequeña y que ha hecho síntomas es el tratamiento expulsivo. No es un paciente que uno lo tenga que instrumentar inmediatamente. Pero si es un paciente que los síntomas no son graves, que no tiene manifestaciones de la vía urinaria superior y que no tiene infección ni fiebre, es un paciente que se le puede intentar un tratamiento expulsivo. Lo que está sabido y comprobado es que los alfa bloqueantes, la tamsulosina, tienen muy buena tasa de mejoría y de expulsión
y aumenta aproximadamente la capacidad de expulsión de estos pacientes de un 60 a un 70%. Hay otros tratamientos que se utilizaban antes, por ejemplo, como los bloqueantes cálcicos, que hoy en día ya han caído en desuso. Y lo otro que tenemos que recordar es el tratamiento con un corticoide al paciente. A veces las litiasis generan, depende del tipo de litiasis, no son todas las litiasis iguales, también lo vamos a ver. Hay litiasis que tienen formas como de estrella o tienen como espículas, esas suelen lastimar la mucosa urinaria y generan más edema y generan menos chance de que la piedra se pueda eliminar. Y hay litiasis que son más lisas y que son más factibles de que las pueda eliminar el paciente. Como sea, siempre una aplicación de un corticoide mejora las chances de la expulsión de la litiasis. Y el otro, bueno, es el tratamiento analgésico, por supuesto. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Esto la mayoría de los urólogos ya lo conocen. En donde no lo conocen por ahí es en los lugares donde atienden en primera instancia a este paciente, que es en las guardias. Por eso es un poco tarea del urólogo instruir de alguna manera a los médicos que hacen guardia para tratar de evitar realizar ciertas medidas que no son muy buenas. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, una es no hacer sobrecarga de líquidos. Lo típico que se escucha en la guardia es, no, me dieron líquido, me pusieron un suero para que pueda expulsar el cálculo. No, eso no está bien y no es de buena práctica, no se debería hacer. Sabemos que la fisiopatología del dolor del cólico renal se produce por el aumento de la presión de la vía urinaria, y cuando uno sobrecarga de líquido a un paciente, sabemos que esa presión de líquido lo que va a hacer es aumentar y eso le va a generar más dolor todavía. Lo otro que no se debería hacer es dar buscapina en forma indiscriminada a cualquier paciente. La buscapina es un relajante del músculo liso digestivo, no tiene actividad sobre el músculo liso urinario y por ende no tiene ningún tipo de beneficio en el paciente que tiene un cólico renal, a menos que el paciente tenga manifestaciones digestivas del cólico renal, como pueden ser náuseas o vómitos. En ese caso sí aportaría. Y lo otro que no hay que hacer es dar antibióticos si no tenemos una muestra de cultivo previa. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la litotripsia de ondas de choque. La litotripsia de ondas de choque tiene mucho tiempo en el mundo. El primer litotriptor por ondas de choque que se hizo, lo hizo Dornier, se llamaba HM3. Era una bañera gigante metálica en el cual se generaba... ¿En qué consiste digamos, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque? Es una aguja, un punzón, digamos, de una aleación que contiene tungsteno. Eso se conecta a una fuente de energía eléctrica de alta potencia. Eso, de hecho, en los lugares que está habilitado, que tiene una habilitación especial, tiene que tener un circuito eléctrico aparte, y esa chispa de energía que se genera en un medio acuoso, que es agua destilada, está rodeado de una campana metálica que lo que busca es dirigir la onda de choque hacia el foco del paciente. De hecho, la fuente emisora de la energía, que es donde se genera la chispa, se le llama F1, y donde uno localiza la litiasis, que puede ser vía radioscopía o vía ecografía, se llama F2, que es donde está la litiasis. A ese lugar se busca apuntar la onda de choque, que lo que hace es viajar a través del cuerpo, sobre todo por cuanto más líquido el medio, más fácil la transmisión, y cuando llega a la piedra altera la estructura interna y va produciendo la fragmentación de la litiasis, que la fragmentación de la litiasis no siempre es inmediata. De hecho, lo habitual es que fragmente tiempo después de hecha la sesión, por eso el paciente se lo tiene que controlar unos 10 a 15 días posteriores a la sesión de litotripsia. ¿Y qué se sabe de esto? Bueno, que también los alfa-bloqueantes, la tamsulosina, mejora y facilita la expulsión de las litiasis. ¿Qué pasa con el tema del doble J a un paciente que mandás a hacer litiasis? ¿Se le debe poner a todos? ¿No se le debe poner a nadie? Bueno, lo que se debe hacer es, se le debe poner doble J a todo paciente que uno infiere que por la fragmentación de los litos está la posibilidad de que esos litos le puedan obstruir la vía urinaria. O sea, habitualmente se hace con las litiasis superiores a 10 milímetros. Algunos dicen que litiasis recién superiores a 15 milímetros, pero bueno, como concepto, que es lo que también maneja la SAU, a paciente que tiene una litiasis renal superior a 10 milímetros, que se le va a aplicar litotripsia por ondas de choque, se le debería colocar un catéter doble J. ¿Y el doble J mejora la tasa libre de cálculos? No mejora la tasa libre de cálculos. Un paciente que uno le coloque el catéter doble J
no va a hacer que ese paciente tenga más chances de eliminar los fragmentos que genere. Lo que va a generar es evitar la obstrucción en caso de que uno de esos fragmentos obstruya la vía urinaria. También está asociado a una tasa de calle litiásica y de complicaciones infecciosas similar a no haber colocado el catéter doble J. Bueno, y si hablamos de LEOC, ¿cuáles son los factores desfavorables? O sea, ¿qué pacientes no son buenos candidatos para LEOC? Bueno, los que tengan piedras que son resistentes a la litotripsia extracorpórea, acá estamos hablando de las litiasis cálcicas de calcio monohidratado y a las litiasis de cistina. Si sabemos que un paciente tiene un metabolismo que genera litiasis de calcio monohidratado o litiasis de cistina o algunas de brullita, la LEOC no son buenos candidatos para LEOC. Los otros pacientes que tal vez son candidatos discutibles son los pacientes que tienen un infundíbulo calicilar estrecho. Estrecho significa que tenga menos de 5 milímetros, o que sea largo, que eso significa que tenga más de 2 centímetros de largo. Y lo otro que tenemos que ver es el ángulo infundíbulo pelviano, que lo vamos a ver en esta diapositiva. El ángulo infundíbulo pelviano básicamente es el ángulo que tiene el eje mayor del cáliz inferior, del grupo calicilar inferior, y uno lo puede tomar ese ángulo, o bien con el eje principal del uréter, o bien con el eje principal de lo que es la pelvis del riñón. Como sea, cuando este ángulo es más agudo, significa que el eje principal del cáliz inferior está más verticalizado y hay menos chances de que el paciente pueda eliminar la litiasis. Y bueno, ¿y qué gestos pueden existir para mejorar las chances de que el paciente elimine las litiasis después de haberse hecho una litotripsia extracorpórea? Bueno, uno es la ingesta hídrica, ¿sí? En los pacientes que estuvimos viendo que fragmentaron litiasis en un tamaño tal que lo puedan eliminar, no en un paciente que tiene una litiasis que haya fragmentado y haya quedado en un tamaño que pueda obstruir. Sobre todo si obviamente no tiene catéter doble J. Y lo otro que también está descrito, que es la terapia de inversión. Para los que no la conocen, la terapia de inversión es como una camilla especial que es giratoria. El paciente se lo toma y se lo amarra por los tobillos, y se lo tiene que poner de la posición, en posición supina, se lo va invirtiendo para haciéndole descender la cabeza y elevar los pies. Eso no es muy cómodo, se utiliza más que nada para pacientes que han tenido litiasis en polo inferior. No se lo puede invertir en forma completa, se va haciendo por sesiones. Primero se hace a 30 grados, si el paciente lo tolera bien, se hace a 60. Y bueno, eso ha mejorado la tasa de expulsión de cálculos de litiasis cuando están en el grupo calicilar inferior. Eso tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo que el paciente es hipertenso o cardiópata. Bueno, y hablando de los tipos de ureteroscopía, bueno, básicamente lo que tenemos es el ureteroscopio semirrígido, que es el más conocido por todos. De esto hay varias marcas. Después vamos a hablar un poquito de lo que es precios. Pero bueno, tenemos el ureteroscopio semirrígido, tenemos el ureteroscopio flexible, de los cuales tenemos los que son descartables y los que son de usos múltiples, que también después vamos a hablar de esos. Básicamente lo que tenemos que saber como concepto es que los que son descartables, flexibles descartables, tienen un calibre aproximadamente 2 o 3 French superiores a los que son de uso múltiple, y los que son de menor diámetro son los que son digitales. Y bueno, y si hablamos de ureteroscopios flexibles descartables, en el mercado hay varios, hay unos 4 o 5. Los que más se conocen son el Pusen y el de Boston Scientific. El más conocido por nosotros es el de Boston Scientific. ¿Qué tienen de bueno? Bueno, claramente lo que tienen de bueno es que son flexibles, y eso te permite, en una cirugía intrarenal retrógrada, llevar el ureteroscopio hasta el uréter, e ir deflexionando la punta del nefroscopio para ir explorando los distintos cálices e ir viendo las litiasis y tratándolas con energía láser. Después vamos a hablar unos detalles más de esto también. ¿Qué tienen de malo? Bueno, lo que tienen de malo no tienen nada. Lo que tienen de complejo es que son caros, están chipeados para que duren menos de 4 horas, y en cuanto a lo que es el diámetro, siguen siendo tal vez un poquito anchos. Por eso está muy discutido también el tema
de la vaina, utilizar vaina o no utilizar vaina. Habitualmente lo que se hace es que cuando las litiasis son varias, o son de un tamaño importante, tal vez de 15 milímetros, 20 milímetros, se suele colocar la vaina. Cuando las litiasis son pequeñas, que uno estima que con un solo ingreso lo puede tratar y hacer rasting, ahí no estaría tan recomendado el uso de la vaina. Bueno, esta es una imagen que puse como para que se tenga una idea mental de lo que puede hacer el ureteroscopio en la vía urinaria. Como pueden ver, deflexiona más o menos, los primeros que se hicieron deflexionaban menos, hoy en día deflexionan 270 grados, con lo cual pueden explorar prácticamente la totalidad de la vía urinaria. Entonces, bueno, si hablamos de ureteroscopía láser, hablamos de cirugía intrarrenal retrógrada, o RIRS, que es la sigla en inglés. ¿Y qué tenemos que decir? Lo ideal cuando uno va a utilizar este tipo de equipamiento es disponer del láser Holmium. ¿Cuál es el tema con el láser? Bueno, el tema con el láser es que es caro. El alquiler de un equipo de láser Holmium para hacer este tipo de procedimientos ronda más o menos los $2.000, $2.500. Eso lamentablemente hace que no esté disponible para todos los pacientes y que no todas las obras sociales, de hecho la inmensa mayoría de las obras sociales, no lo reconocen ni lo cubren. Entonces, volviendo un poco a lo que es el título de la charla, hablamos de accesible. Decimos accesible porque esto es lo que se busca hacer y es lo ideal hoy en día, pero muchas veces no es lo que se puede hacer en la mayoría de los centros urológicos, y uno tiene que hacer lo mejor que puede en base a lo que tiene. Y ahí dejé una pregunta, que es si se puede hacer cirugía intrarrenal retrógrada sin láser, o si tiene algún tipo de beneficio. Y sí, tiene algún tipo de beneficio. El beneficio que puede llegar a tener es que uno con un ureteroscopio flexible puede llegar a lugares donde no llegaría con el semirrígido, pero si bien no la puede fragmentar, la puede tomar con una canastilla, que después vamos a hablar si quieren de distintos tipos de canastillas, y uno puede colocar la litiasis en un lugar donde tal vez sí lo pueda tratar, como ser, si está bien rectificada la vía urinaria, tratarlo en el cáliz superior, que uno puede llevar la piedra hasta ahí, o bien ingresarla en lo que es el uréter y tratarla en el uréter mismo. Bueno, y cuando la litiasis está en el uréter superior, ¿qué opciones tenemos? Las opciones son varias. Está la litotripsia extracorpórea, en la cual se puede hacer en el mismo lugar donde está la litiasis, o se puede hacer posterior a elevar la piedra a la vía urinaria, que eso es un push-up, con o sin colocación de catéter doble J. La otra opción que tenemos es hacer la ureteroscopía flexible, más litotricia, por el sistema de fragmentación que ustedes elijan o que ustedes dispongan. Y como última opción también puse ahí la litotricia laparoscópica o abierta. Hay que tener en cuenta que con el advenimiento de las nuevas técnicas de mini invasiva, aproximadamente se redujeron la técnica abierta, se redujo más o menos, queda nada más que para un 5%. Lo que antes se hacía todo por vía abierta, hoy en día solamente en un 5% de los pacientes se utiliza una técnica abierta. El 95% se pudo hacer o pasó a ser vía endoscópica o vía mínimamente invasiva, incluyendo como vía mínimamente invasiva la laparoscopía. Y si hablamos de eficacia, bueno, ahí tenemos las distintas eficacias entre la litotricia, la ureteroscopía y el flexible, en base a la ubicación de la litiasis en el uréter superior y en base a si la litiasis es más grande o más chica. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos litiasis en uréter medio? De vuelta, las opciones, acá cambia un poco, tal vez la primera indicación ya no es la litotricia extracorpórea, es la ureteroscopía, de vuelta con el tipo de fragmentación y de energía que uno disponga. Como segunda opción, la litotricia extracorpórea. En estos casos yo sí recomiendo la colocación del catéter doble J, porque no nos olvidemos que cuando hacemos un tratamiento de una litotricia extracorpórea en el riñón, la litiasis y los fragmentos tienen menos chances de obstruir que si están en la vía urinaria, que si están en el uréter. Y bueno, también pongo la litotomía abierta o laparoscópica. Y si hablamos de eficacia, bueno, siempre volvemos a ver cómo la ureteroscopía a nivel uréter tiene mejor efectividad que la litotricia extracorpórea.
En uréter inferior, bueno, ahí la primera indicación es la ureteroscopía, sin lugar a dudas, tiene muy buena llegada, es muy buena, tenemos pocas chances de que la litiasis nos migre hacia arriba, ni que hablar si tenemos algún tipo de sistema antimigración, como ser esas canastillas tipo Engage o Entrap, o algunas que vienen como una especie de paragüita que se despliega cuando uno libera la guía dentro del uréter, es un tratado rectificado y se libera y genera una forma de paraguas. Eso después lo voy a mostrar también. Y como última opción, la litotricia, que por lo general suele ser recomendable que se haga con doble J, y teniendo en cuenta que si si está interpuesto entre el foco de energía del litotrictor y la litiasis hueso, va a ser más difícil que llegue la energía y que se produzca un tratamiento exitoso. Si hablamos de la eficacia en uréter inferior, perdón, en uréter medio tenemos que es mejor la ureteroscopía que la litotricia. Y este apartado lo puse para los pacientes que tengan litiasis radiolúcidas. Los pacientes que tienen litiasis radiolúcidas, que son las litiasis de ácido úrico, recordemos, litiasis radiolúcidas a lo que es la radiografía, existe tratarlos con lo que es quimiolisis de citrato de potasio. ¿Qué tiene de bueno esto? El citrato de potasio lo que tiene es un alcalinizador de la vía urinaria y es un agente que es preventivo para casi todas las litiasis, a excepción de las litiasis de struvita, que son las infecciosas, que en esas conviene acidificar la orina con ácido ascórbico. Y lo que tiene de bueno el citrato de potasio con las litiasis radiolúcidas, que son las de ácido úrico, es que el tratamiento hace quimiolisis, o sea, puede desintegrar el cálculo. Eso es, sobre todo cuando las litiasis no son tan grandes, son pacientes que a veces ni siquiera necesitan ir a quirófano. Siempre tenemos que recordar hacer un urocultivo antes de realizar el procedimiento y tratarlo si es positivo. No se puede tratar un paciente, no se puede hacer una intervención en un paciente que tiene un cultivo positivo que no está tratado. Siempre tener radioscopía y siempre tener visión directa del lito. ¿Bien? Y lo otro es contar siempre con la mayor cantidad de equipamiento posible, porque no está bien iniciar un procedimiento si no tenés todo lo que puedes llegar a usar, y muchas veces el éxito de un procedimiento depende o de una guía o de una pinza, y cuando no se tiene eso y el tratamiento no es exitoso, a veces puede llegar a ser frustrante. Bueno, ¿qué hacemos con las litiasis de menos de 10 milímetros? Si la litiasis tiene síntomas controlados, sin signos de infección y con la función renal conservada, podemos hacer una observación y un tratamiento médico expulsivo, como lo mencionamos antes. A ese paciente, si está sintomático, se lo cita a las 6 semanas aproximadamente y se le hace algún estudio por imágenes, de preferencia la tomografía, para ver si esa litiasis migró, no migró, se expulsó. Si al cabo de ese tiempo tenemos persistencia de la obstrucción, si no eliminó el lito o si empezó a tener síntomas, ya es una señal de que al paciente hay que tratarlo con algún tipo de terapia invasiva. ¿Qué pasa cuando la litiasis tiene más de 10 milímetros? Bueno, lo que se suele recomendar es directamente hacer un tratamiento mínimamente invasivo. Ahí disponemos de todo lo que explicamos antes, que es la litotricia o la ureteroscopía, según la posibilidad del paciente y algunas cualidades más. Bueno, ¿y qué hacer cuando el paciente tiene una litiasis y está asociada a infección? Bueno, lo mencionamos antes, siempre una premisa básica de la urología es que hay que derivar la orina. La vía de derivación tiene que ser lo más anatómica posible, de preferencia una colocación de un catéter doble J, y si no es posible la colocación de un catéter doble J, realizar una nefrostomía. ¿Qué pasa cuando tenemos una vía urinaria de forma alterada? Bueno, siempre colocar un catéter doble J previo. Colocar un catéter doble J previo mejora y amplifica y multiplica las chances de que uno pueda lograr entrar por ureteroscopía sin generar lesiones. ¿Y en qué hay que tener cuidado? Bueno, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen la vía urinaria alterada y en los pacientes que tuvieron radioterapia. Siempre consultar. Pacientes que han tenido radioterapia, los tejidos suelen estar alterados, la distensibilidad y la compliance del uréter se modifica
y eso puede generar, lesiones, o puede generar un uréter que es más difícil de trabajar o que no permite trabajar. Y bueno, habiendo hablado tanto de la litotripsia y la ureteroscopía, ¿cuál es la mejor? Bueno, depende de varios factores, depende de la experiencia del urólogo, depende de la complejidad y lo que tenga el centro que le pueda ofrecer al paciente, depende lamentablemente del factor económico-social del paciente, lo que el paciente puede llegar a, o la obra social del paciente le puede llegar a cubrir, y depende de cada profesional y cuál es la tasa de éxito que tenga con cada terapéutica, ¿no? Por lo general, uno se inclina más a iniciar con litotripsia extracorpórea cuando estamos hablando de una litiasis renal, sobre todo si es menor de 2 centímetros, y uno se inclina por la ureteroscopía cuando estamos hablando de la litiasis a nivel del uréter. ¿Cuándo no hay que diferir el tratamiento? ¿Cuándo es un paciente que urge, que hay que tratarlo sí o sí y rápido? Bueno, cuando el paciente tiene sepsis, cuando la obstrucción es bilateral o unilateral si es un paciente monorreno, cuando no ceden los síntomas al tratamiento analgésico. Siempre en estos pacientes el tratamiento, iniciarlo. Puede ser una derivación urinaria o, si es posible, realizar directamente un tratamiento que sea definitivo. Este es un catéter doble J colocado. Ante cualquier duda, siempre lo que decimos es que el paciente tiene que tener, salva muchas situaciones la colocación de un doble J. Siempre está indicado el paciente a hacer una guía de seguridad. La guía de seguridad tiene que ser lo menos traumática posible. Hay distintos tipos de guías, si quieren después podemos charlar de eso. Tenemos la guía típica que tiene un monofilamento metálico que tiene enrollado un filamento que está todo alrededor, como si fuera un resorte, y eso tiene una cubierta plástica. Esa es la típica guía verde que solemos usar, que tiene una punta más blanda, una punta más dura. Después hay guías de nitinol, después hay guías hidrofílicas, hay guías tipo Zebra, hay distintos tipos de guías. Bueno, situaciones incómodas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un paciente tiene un catéter doble J calcificado? ¿Qué hacer, qué no hacer? Bueno, ¿qué no hacer? Es no perder la paciencia y no lastimar al paciente, no forzar el catéter doble J. Cuando uno tiene un paciente que tiene un catéter doble J que por tiempo de colocación del doble J estima, o por las características del paciente, hay pacientes que pueden calcificar un doble J en menos de 3 meses, uno tiene que hacer siempre una imagen, un método de imagen, para ver si ese catéter tiene calcificación o no. Si le deja dudas, le tiene que pedir una tomografía computada. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Bueno, primero, ir sin información del paciente a quirófano, y si eventualmente uno está en quirófano y está usando el radioscopio, y uno ve que el doble J, por la cantidad de calcio que tiene, no se rectifica, y no lo puede sacar, no hay que tirar, no hay que volverse loco, es preferible dejarlo como está, pasar un doble J en paralelo si es posible, o suspender el procedimiento y tratar de hacer otra vía de derivación como una nefrostomía percutánea, a lastimar el uréter del paciente. Tengan en cuenta que estos pacientes, la misma litiasis genera una inflamación de la mucosa urinaria. Eso genera una mucosa friable que se puede romper, y se puede romper con bastante facilidad. Y bueno, ¿qué nos pasa si tenemos lo que yo llamo una vía urinaria difícil? Bueno, paciente que tiene una estenosis, por ejemplo. ¿Qué se debe hacer? Bueno, paciente con estenosis, siempre tenemos que tratar de contar con la mayor cantidad de equipamiento posible. Nosotros tenemos que evaluar esa estenosis, y como cualquier estenosis, tenemos estenosis que son más laxas y que son pasibles de algún tipo de dilatación, y tenemos estenosis que no son pasibles de dilatación. En los pacientes que tenemos una estenosis que es pasible de dilatación, se puede intentar la colocación de una leve dilatación y una colocación de un catéter doble J, un 4,8, un 6, lo que permita. Hay catéteres de mayor calibre, no siempre están disponibles, pero hay catéteres de mayor calibre. Y en los pacientes que no es posible esto, siempre hay que tratar de no lastimar al paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un bucle o un kinking ureteral? Un kinking ureteral, estamos hablando de esto que se ve acá, es el paciente que tiene un uréter que en algún punto hace una especie de Z, y eso puede complicar la colocación del catéter. Siempre tenemos que tratar de contar con guías blandas, y siempre tenemos que tratar de contar con guías. La guía metálica, la guía verde, no es recomendable para tratar de superar este kinking ureteral. Siempre tenemos que tratar de usar guías que lastimen menos que esa. Por ejemplo, una guía hidrófila. La guía verde puede lastimar, a pesar de ser la punta blanda, puede llegar a lastimar
al intentar progresar por ese bucle. ¿Qué pasa cuando el doble J no llega al riñón? Estamos colocando un catéter doble J y vemos que no supera la piedra. Lo primero es no perder la calma. Siempre que se hace en urología hay que tener una cierta paciencia. Hay que hacer los intentos que correspondan, 3, 4 intentos, tratar de girar la guía, tratar de ver si cambiar la guía. A veces uno está con la guía verde y pide otra guía y hay otra guía que termina pasando. Hay algunos detalles a tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno ve que la guía llega a la litiasis y la punta gira y empieza a avanzar con la punta girada haciendo como una U invertida, es una buena señal, porque eso significa que lo que está avanzando es la panza de la U invertida y es poco probable que eso pueda lesionar la mucosa del uréter. Habitualmente eso esquiva la piedra, diseca entre la piedra y la mucosa ureteral, y eso cuando supera la piedra se puede llegar hasta rectificar o subir de esa misma manera hasta el riñón. Cuando uno logra eso, tenemos buenas chances de que estemos en la vía urinaria, y de hecho si lo seguimos subiendo, sobre todo si es un uréter que está con urostasis, uno ve como la punta del catéter se va deformando de manera tal que siempre va tomando los límites de la vía urinaria. Por eso es importante saber y recordar si ese paciente tenía urostasis o no tenía urostasis. Ese es otro buen parámetro para saber si estamos dentro de la vía urinaria o no, o si hicimos una falsa vía. Entonces, recomendación, siempre utilizar una guía que sea lo menos traumática posible, cualquiera menos la verde. ¿Qué pasa si tenemos un edema importante de la vía urinaria? Bueno, eso también se ve muchas veces cuando uno hace una ureteroscopía, en pacientes que la litiasis misma ha generado una lesión de la mucosa ureteral, que está todo muy edematizado, friable, sangra todo. O también pasa en los pacientes que han tenido catéter doble J. Hay pacientes que tienen un catéter doble J durante una buena cantidad de tiempo, y uno retira el catéter doble J, hace una ureteroscopía y ve que el uréter está perfecto, y en otros pacientes genera mamelones de edema que pueden llegar a complicar mucho la visión. Ahí de vuelta siempre lo mismo. Siempre tenemos que tratar de trabajar mirando y sabiendo lo que estamos haciendo para tratar de evitar lesiones. Bueno, y de vuelta, cuidado con los pacientes que se hicieron radioterapia previa, porque el uréter suele ser poco extensible, no tiene compliance y es muy fácil de lastimar. Acá mostramos el kinking de un lado, y acá estamos viendo una vía urinaria con algo de urostasis y la otra vía urinaria casi normal. Bueno, y si hablamos de catéter doble J calcificado, los catéteres calcificados están divididos en grados. Estos son los 5 grados que hay de catéter doble J calcificado. Y vamos a hablar un poco de qué pasa con cada uno de estos. Hay un trabajo que se hizo en México, que tiene más o menos unos 10 años, que prácticamente de acá para la derecha habla de que hay que hacerles cirugía abierta a los pacientes. Eso ya ahora cambió, ya no es así, por suerte. Y tenemos, por ejemplo, un paciente tiene una calcificación en el rulo inferior, en el rulo vesical del catéter. Esto es fácilmente fragmentable con un nefroscopio o con algún tipo de citoscopio con la pinza de cuerpo extraño, y uno lo puede descalcificar y lo puede retirar. Cuando el paciente tiene calcificado el catéter en la vía urinaria superior, ahí ya la cosa es un poco más compleja. Una primera medida, si no tiene mucha cantidad de calcio, es hacer una litotrisis extracorpórea. Eso a veces alcanza a descalcificar el catéter lo suficiente como para hacer un intento de extracción, guiado siempre por radioscopía, y a veces eso nos permite retirar el catéter y colocar un catéter nuevo y mandar al paciente, si la litiasis no es una litiasis muy importante, a que se siga haciendo litotrisis extracorpórea. O también está la posibilidad de hacerse complementarlo con una NLP para retirar las litiasis y retirar el catéter. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene calcificado el rulo vesical y aparte tiene parte del catéter del uréter medio hacia arriba? Bueno, ahí ya la cosa es más compleja. Ahí hay que tratar de descalcificar el catéter dentro del uréter. Eso es complejo, es difícil, aparte suele estar con bastante edema, pero bueno, lo que se suele hacer ahí es entrar en paralelo, siempre entrar con guía de seguridad y entrar en paralelo y tratar de ir descalcificando el uréter hasta llegar arriba de todo, y después trabajarlo como si fuera un grado 2, que bien suspender ahí, mandarlo a hacer extracorpórea, o bien sacarlo por percutánea. El grado 4 es una especie de combinación entre el 1 y el 2. Hay que descalcificarlo de abajo y después mandarlo a hacer extracorpórea o percutánea. Y el grado 5, que es lo que nadie quiere ver,
que en mi caso personal me tocó ver 3 pacientes así. Es muy laborioso. Cuando uno intenta entrar en paralelo, el uréter a veces, el catéter calcificado se puede llegar a migrar un poco, y hay que tratar de tenerlo tomado desde el rulo inferior para tratar de que no migre y poder ir descalcificándolo de a poco, por lo menos para llegar hasta arriba de todo, para intentar hacer una percutánea. O sea que en general hoy en día no se utiliza ninguna técnica abierta para tratar de resolver este tipo de pacientes. Bueno, vamos a hablar un poco de litiasis renal. ¿Por qué puse esta imagen? Bueno, esta imagen está porque tenemos que recordar que las litiasis no solamente están en la vía urinaria, pueden estar en otros lugares del riñón, por ejemplo un divertículo, o en la corteza del riñón. Y hablando del tratamiento, para las litiasis de menos de 10 milímetros, como primera opción tenemos la litotripsia extracorpórea o una CIR, y como segunda opción la percutánea. Cuando las litiasis tienen entre 1 y 2 centímetros, depende de la localización y si tiene o no factores favorables o desfavorables. Recordemos que los factores desfavorables eran los de el ángulo infundíbulo pélvico, el grosor del cuello del grupo calicilar y el largo del infundíbulo. Entonces, con factores desfavorables tenemos como primera opción la endurología, como segunda opción la litotricia, sin factores desfavorables como primera opción la litotricia extracorpórea y como segunda opción la endurología. Para todo el resto del riñón, primero la litotricia extracorpórea, segundo la endurología. Y cuando las litiasis tienen más de 20 milímetros, bueno, claramente ahí la mejor técnica que tenemos hoy en día, incluso superior al ureteroscopio flexible con láser, es la percutánea. Como segunda opción la CIR, y después tenemos las combinaciones, ¿no? La SIRS y la SBES. Estas no son más que combinaciones que pueden ser en un mismo riñón, con percutánea y ureteroscopía sobre el mismo riñón. Eso es una SIRS, que es una sigla en inglés que es Endoscopic Combined Intrarenal Surgery, que eso es trabajar sobre un mismo riñón con 2 técnicas distintas, percutánea y ureteroscopía. Y después tenemos la SBES, que es trabajar en los 2 riñones a la vez. La B es de bilateral. Bueno, y hablando un poco ahora tenemos que hablar un poco, para lo que viene tenemos que hablar un poco de lo que es el aporte sanguíneo del riñón. Nosotros sabemos que el aporte sanguíneo del riñón tiene una arteria renal, o a veces 2, o a veces más. Tiene las segmentarias, las interlobales, las arcuatas y las interlobulillares. Y acá lo que importa son las interlobulares, y lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Cuando hablamos de qué necesitamos para hacer una punción, o qué tenemos para punzar a un paciente que le vamos a hacer una percutánea, fundamental el radioscopio, el arco en C, ecografía, o la combinación de uno de estos procedimientos, o algunas técnicas que son más nuevas, que si quieren después las vamos a mencionar, como son la técnica fusión iPad, o la fusión de la ecografía con la tomografía computada. ¿Y qué pasa con la curva de la percutánea? La curva de la percutánea son curvas complejas, es laborioso y es tedioso al principio todo este tipo de aprendizaje. Nos cuesta mucho, por lo menos a los que nacimos un poco, o vimos en gran parte de nuestra formación la cirugía abierta, habituarnos a lo que es estar tratando un riñón que es de alto metabolismo, que es de alta irrigación, y estar trabajándolo a la distancia, y eso tiene sus consecuencias cuando hay complicaciones. Pero bueno, básicamente esto se tiene que aprender en centros altamente especializados, que tengan muchísima experiencia, y se sabe que aproximadamente uno necesita de entre 60 y 80 procedimientos para hacer un procedimiento relativamente exitoso y como corresponde. Y en cuanto a los nefroscopios, tenemos distintos tipos de nefroscopios. En base a la cantidad de litiasis está indicado un tipo de nefroscopio u otro. Por lo general, el nefroscopio estándar tiene entre 24 y 30 French, la mayoría tienen 26. Hay una especie de consenso en el cual los nefroscopios de menos de 22 French hasta 14 se considera que son mini PERC, y después tenemos lo que es la ultra mini PERC y la micro PERC, hasta llegar hasta
hasta mini per que pueden tener 4 French. Y si queremos seguir hablando de lo que existe hoy en día para tratar este tipo de litiasis, tenemos lo que es la tecnología láser. Tenemos básicamente el gold estándar, que es el holmium, Jack Holmium. Ahí tenemos distintos tipos de potencia de láser, hay más o menos desde 30, 40 watts hasta 150, que son los de alta potencia. Y después tenemos el advenimiento del láser de fibra de tulio. Recordemos que todos estos láseres, en realidad lo que son láseres de diodo, que por un sistema bastante complejo físico, lo que generan es una fibra que tiene holmium en un caso y thulium en la otra, y eso lo que le hace es le aporta iones de esos compuestos para que termine saliendo por la fibra un láser holmium o un láser thulium. Acá lo que hay es la gran ventaja que tiene el tulio sobre el holmium es que los láseres de holmium generan alta cantidad de calor a nivel de lo que es el generador. Entonces tienen que tener sistemas de enfriamiento porque generan unas temperaturas realmente muy altas. Y el láser de thulium no tiene ese problema, por eso el generador no suele tener que tener una ventilación dedicada para esto. Lo que pasa es que como tiene una frecuencia que es muy muy alta, genera mucho calor a nivel del paciente. Entonces, si bien la frecuencia del láser de thulium puede llegar a ser de fibra de thulium, porque el láser de thulium es otra cosa y se usa en dermatología, pero bueno, el láser de fibra de thulium lo que tiene es que no se puede setear a la máxima frecuencia del láser, sino que se lo tiene que setear más o menos como máximo en 400 Hz, porque si no puede haber daño térmico tisular del riñón. Bueno, ¿qué ventajas tiene la cirugía intrarrenal retrógrada? Bueno, la gran ventaja que tiene es que no hay punción renal. Como no hay punción renal, no hay el riesgo de los que puede generar la punción renal o la dilatación del riñón. Lo otro que tiene es que es segura, hecha por manos que ya tienen experiencia en hacerla. También están descritas lesiones por láser de la vía urinaria, incluso está descrita lesiones de la mucosa que llegaron hasta afectar algún tipo de arteria. Y lo otro que tiene de bueno es que es ambulatoria. La mayoría de estos pacientes se operan y se van en el mismo día. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, el tema del calibre de la vaina del uréter. La vaina típica del uréter tiene más o menos entre 11 y 13 French. No todos los uréteres van a permitir ponerle ese calibre. Por eso está considerado como una desventaja. Lo otro que tienen es que por el efecto de tener este tipo de vainas con ese grosor dentro del uréter, pueden generar un déficit de aporte irrigatorio a esa parte del uréter, y eso puede generar un edema posterior, que muchas veces, si uno no coloca un catéter WJ, ese mismo edema del uréter, donde estuvo la vaina sobre todo, puede hacer que sea obstructivo y el paciente pueda hacer un cólico renal. La otra desventaja que tiene, bueno, tiene menor tasa stone free. Sigue teniendo mejores números en tasa de stone free rate, la percutánea, que la CIR. Y lo otro que tiene es la dificultad en cuanto al canal de trabajo, porque el canal de trabajo es muy estrecho, entonces cuando uno, que esto lo comparte un poco con la ureteroscopía semirrígida, que es que uno o está viendo o está trabajando. La recomendación que les puedo dar en ese caso es, para el semirrígido, cuando compren una broca, compren la broca más fina que puedan conseguir, porque eso muchas veces es la diferencia entre colocar la broca y poder ver algo, o tener la broca colocada y no ver nada. Y después viene lo que son las combinaciones, ¿no? Que algo ya comentamos antes, que tiene que ver con que es la combinación de la técnica de RIRS o de SIRS con alguna técnica percutánea. Y ahí estamos hablando de las técnicas que combinan en un mismo riñón, que es la de SIRS, o en dos riñones distintos, que es la de BES. Y ya que tanto hablamos de litiasis renal, tenemos que hablar un poco de lo que es nefrolitotomía o nefrolitotripsia percutánea. De esto podemos decir que es una técnica que permite, a través de incisiones mínimas de menos de 1 centímetro, tratar litiasis complejas en pacientes. Para hacer esto hay que conocer bien la anatomía y hay que haberse entrenado en algún lugar que sean especialistas en esto. La curva de aprendizaje suele ser compleja. Y básicamente lo que hacemos cuando hacemos una nefrolitotomía percutánea es labrar un trayecto lo más seguro posible, por el lugar más seguro posible hasta dentro del riñón, para colocar un aparato, que es el nefroscopio, que es rígido,
para intentar dar con la piedra para fragmentarla y retirarla. Esto que ven acá es el instrumental del que dispongo yo, el instrumental que tengo yo para realizar este tipo de procedimientos. Acá lo que están viendo es un nefroscopio estándar de 26 French, marca Storz. Esto que ven acá, no sé si se ve bien ahí, esto que ven acá es un mini PERC, de 16 French, de 16,5 French, y después, bueno, todo el resto del instrumental, los dilatadores, el set de Alken, la antena de Alken y el resto de las cosas que se utilizan, citoscopio. Hay distintos tipos de energía, ya las conocen todos, no nos vamos a detener en eso es un neumotrictor. Este es un citoscopio flexible. Esto nos sirve, la utilización que tiene no es la panacea en lo que es urología, en lo que es riñón, porque tiene su tamaño, el nivel de deflexión no es el mismo de un ureteroscopio flexible, y cuando uno quiere utilizar el canal de trabajo tampoco permite cierta libertad para utilizar el canal de trabajo, sobre todo cuando la fibra está flexionada. Por eso se suele utilizar con canastillas que sean de nitinol, que es más flexible. La punción, de esto se habló muchísimo, hubo muchas charlas de litiasis en estos últimos años. Hay básicamente dos posiciones, la supina y la prona. Dentro de la supina, que es la escuela que aprendí yo cuando estuve con Diels, hay bastantes variaciones, tenés la de Valdivia Galdacao, la modificada. Nosotros lo que usamos es un supino intermedio. Cuando se inició esto se le ponía un solo resalto lleno de aire en la región lumbar, eso quitaba cierta posibilidad de movilizar el nefroscopio para llegar a distintos lugares. Así que ahora actualmente estamos usando dos resaltos llenos de aire, uno en la región glútea y uno en la región escapular. Y después está la técnica, la posición prona. Algunos dicen que tiene mejor tasa libre de cálculos, eso tiene que ver con la posición del riñón con el paciente en prono. El paciente en prono, el domo del riñón está un poco más hacia arriba que la pelvis, entonces se especula con que eso puede hacer que las litiasis tienden por gravedad caer más hacia la pelvis, desde los cálices. Después, bueno, de la punción hay dos técnicas básicas. Una es la bullseye, que es la que directamente uno se guía con el efecto de relleno por sustancia de contraste y por la litiasis misma, ¿sí? En algunas oportunidades que no es posible, nos ha pasado, que no es posible hacer llegar un catéter para poner contraste, nos hemos tenido que guiar directamente por la litiasis, si bien no es lo ideal, con cierta experiencia se puede llegar a hacer. Y lo otro, bueno, lo que ya también he sabido, que es que hay que ingresar por la papila. Esto no lo vi nunca en ninguna charla de litiasis de percutánea, pero sí lo hablamos en lo que es la mesa chica de los que hacemos percutánea. Tenemos que tener en cuenta que la percutánea es una cirugía que uno está trabajando a distancia de un órgano que está muy irrigado. ¿Y por qué decimos que hay que tener cuidado con esto? Bueno, básicamente tiene que ver con esto. Para una persona de 75 kilos, que tiene 4 litros de sangre en el cuerpo, uno sabe que los riñones pesan 200 gramos aproximadamente, incluso por ahí un poco menos cada riñón. Si uno saca la cuenta de cuánta sangre le tendría que llegar al riñón si estuviera irrigado igual que el resto de los órganos del cuerpo, a cada riñón debería llegar unos 10 mililitros minuto de sangre. Si le llegara a eso, estaría irrigado promedio como cualquier otro órgano del cuerpo. Pero sabemos que un cuarto de la volemia minuto, o sea, 1 litro de sangre le llega a los riñones. Y eso nos dice que medio litro le llega a cada riñón por minuto. Entonces, si medio litro de sangre le llega a cada riñón por minuto, significa que el riñón está 50 veces más irrigado que el resto de los órganos del cuerpo, o sea que está muy irrigado. Y los que han hecho, y muchos de acá la han hecho, cirugía parcial renal, han visto lo que sangra el riñón. Y bueno, el otro que sabemos, que la punción tiene que ser sí o sí en el medio de la papila, en el fornix de la papila. Cuando uno hace la punción correcta como corresponde, tiene 8% de chances de generar una lesión vascular,
y si se genera una lesión vascular, el 95% de esas lesiones son venosas. Y eso, las lesiones venosas sabemos que tienen buen pronóstico, que habitualmente no generan problemas ni generan tener que alguna maniobra de embolización u otro tipo de maniobras. Ahora, cuando la punción no es sobre la papila del cáliz, y se hace, por ejemplo, a través del infundíbulo, sabemos que hay un 78% aproximado de chances de lesión vascular, y que esa lesión vascular, 67%, son lesiones de la arteria infundibular. Eso sí tiene consecuencias, eso puede generar hemorragias, que a veces pueden ser hemorragias que dan tiempo para hacer algún tipo de gesto que no termina en una nefrectomía, y a veces no da tiempo de eso y hay que realizar una nefrectomía. Bueno, las complicaciones ya son conocidas: hemorragia, perforación de la vía urinaria o de órganos vecinos, colon, pleura, pulmón, hígado. Y las otras son las infecciosas, que también son bastante serias. Y bueno, esto era un poco lo que hablábamos de lo que es la irrigación del riñón. Ahí tenemos arteria, vena y las distintas segmentaciones de la misma. Ahí lo muestro mejor un poquito en otra que da una imagen más tridimensional, que es esta de acá. Y acá no sé si se ve el cursor, pero bueno, cuando uno hace una punción, la punción se hace a través de la pirámide, uno atraviesa la pirámide renal, y por el medio de la pirámide renal es donde termina en lo que es la papila. Por este lugar es el que uno tiene que hacer la punción, de preferencia el cáliz posterior inferior. Cuando uno ingresa por este lugar de acá, pensemos en la punta del cursor, ahí es donde está el riesgo de lesión de la arteria infundibular. Y acá es donde se suele lesionar la arteria infundibular, que eso es un cuadro bastante serio. Bueno, indicaciones de la percutánea. También las conocen: cálculos coraliformes, cálculos que creemos o que sabemos que no van a andar bien con la extracorpórea, cálculos duros, monohidrato de calcio, cistina, algunos de brullita, los radiolúcidos de gran tamaño, los de pequeño tamaño no, pero los que son de gran tamaño, que superan los 4 centímetros, 3 centímetros, también tienen indicación de percutánea. Si hay restos litiásicos infectados, y algunos cálculos ureterales de la vía urinaria superior, siempre y cuando sean pasibles de push-up, o sea que uno pueda tener acceso desde el nefroscopio. ¿Y cuándo no se debe tratar una litiasis renal? Bueno, obviamente cuando el paciente tiene una alteración de la coagulación, cuando hay una infección urinaria no tratada, cuando hay una interposición entre el sitio de punción y el órgano y el riñón que vamos a tratar, si hay un tumor, o si la paciente tiene un embarazo. Y esto lo pongo porque una cosa es el paciente estándar y otra cosa es cuando el paciente tiene alguna forma extraña de la vía urinaria. Sabemos que un paciente típico tiene más o menos, tiene 3 o 4 grupos calicilares y tiene de 8 a 10 cálices menores. Pero hay una variación entre 4 a 20. Y no es lo mismo cualquier paciente, no es lo mismo cualquier anatomía. Fíjense, por ejemplo, acá, este patrón, se llama patrón dendrítico o ramificado. Son cálices que tienen infundíbulos bastante largos y que son muy finos y que están desparramados por todo el parénquima renal. Eso, cuando uno va a hacer una percutánea, si tiene varias litiasis, no te permite evacuar o no te permite tal vez revisar todas las partes del riñón que uno podría en un paciente que tiene una anatomía de la vía urinaria distinta. Acá muestro una placa, esta es del servicio, de un patrón así también tipo dendrítico. Esto es una pelvis bífida. Este es un paciente, se ve clarito acá, una pelvis que tiene básicamente 2 grandes grupos calicilares, que estos a su vez se dividen en cálices menores. Esto es una megacaliosis. Esto es una duplicidad, es el sistema doble, completo o incompleto. Esto también puede hacer la situación más complicada, sobre todo si las litiasis están en el sistema superior. Después tenemos esto, que es una pelvis extrarrenal, que esto en algún apartado puede llegar a ser bueno en litiasis que uno estima que son por tamaño o por dureza o por situación del paciente.
por ahí pueden ser muy difíciles de abordar vía percutánea, y una pelvis extrarrenal con una litiasis te permite, o sería uno de los casos que uno podría llegar a evaluar hacer una técnica laparoscópica. De hecho, voy a mostrar un caso de un paciente así. Este es un divertículo calicilar. Esto lo pongo para que vean que una litiasis puede generar inflamación de todo lo que es la mucosa de la vía urinaria. Es algo que había comentado antes. Si se fijan, ven acá, pueden ver cómo toma un realce todo el borde de la mucosa urinaria. Toda la mucosa de la vía urinaria está toda realzando con contraste. Esto es porque es una vía urinaria que está muy inflamada, que toma contraste y que está muy friable. Estos son los pacientes que cuando uno los opera, esa mucosa tiene mucho riesgo de que se pueda romper. Y después, bueno, tenemos algunas deformidades pielocalcilares secundarias a estenosis pieloureteral. Acá se ve perfecto como este paciente tiene urostasis, tiene un vaso polar, y se ve la imagen con contraste. Esto lo pongo porque obviamente uno tiene que hacer un buen diagnóstico del paciente. Si a este paciente tiene una litiasis y uno le hace una percutánea, lo único que le va a hacer es le va a sacar una litiasis que seguramente se va a formar. Recordemos que una de las principales causas de formación litiásica en un paciente que no tiene una discrasia metabólica es el éstasis urinario. Este paciente tiene urostasis, tiene éstasis urinario, y eso le va a generar precipitación y litogénesis. Y después tenemos otro tipo de pacientes que tienen otro tipo de alteraciones, como este paciente que están viendo acá tiene un nefroma multiquístico en el riñón derecho, que es lo que están viendo acá, y tiene quistes parapiélicos múltiples en el otro riñón. Esto lo pongo ¿por qué? Porque si un paciente de estos hace una litiasis y uno no entra por el lugar correcto, hay muchas chances de que el paciente quede con una fístula urinaria. ¿Qué hace que el paciente que se le hace una percutánea no genere una fístula? Bueno, lo que hace que el paciente no genere una fístula es que el parénquima renal actúa como un factor que sella cuando uno retira la nefrostomía o retira el nefroscopio en caso de tubles. Eso lo que genera es que todo ese parénquima sella el trayecto, y eso hace que el paciente no quede no fistulice. En este tipo de casos, que no hay una cantidad de parénquima que pueda generar ese efecto, hay riesgo de que si uno entra por un lugar donde hay una buena cantidad de parénquima, el paciente quede con una fístula urinaria. Y bueno, y un poco en resumen, cómo se trata la litiasis renal en base al tamaño. Ya lo vimos, lo describimos: litiasis superiores a 2 centímetros, percutánea, SIR o litotricia como última opción. En litiasis medianas de 1 a 2 centímetros, depende si están en polo inferior o en el resto riñón y si tienen factores desfavorables o no. Si tienen factores desfavorables, endurología; si no tiene factores desfavorables, litotricia; y en el resto riñón, litotricia o endurología; y si son litiasis chicas, litotricia o cirugía intrarrenal; y como última opción, para las litiasis que no fueron exitosamente tratadas con litotricia, percutánea. Esto que estoy mostrando acá es un paciente que operamos recientemente. Este es un chico de 22 años que tiene cistinuria, es una enfermedad autosómica recesiva, genera que los túbulos de riñón no pueden reabsorber en forma eficiente la cistina para tirarla al torrente venoso, que es lo que pasa habitualmente. Estos pacientes la concentran mucho en la orina y generan litiasis de cistina. Esto es una litiasis coraliforme bilateral. Ahí están viendo la reconstrucción 3D del paciente. Acá están viendo, este es riñón izquierdo, esto es riñón derecho. Esta es la misma imagen, un poco en otra incidencia, lo mismo. Esta es la tomografía del paciente después del primer procedimiento quirúrgico. A este paciente, cuando me vino a ver por consultorio, había hecho un tour por una serie de lugares. Lo terminamos operando, y después del primer procedimiento le hicimos una tomografía previa a la primera cirugía, una tomografía después de la primera cirugía y una tomografía después de la segunda cirugía. Eventualmente lo llevamos una vez más a quirófano, que lo voy a escribir por qué, pero bueno. Esta es la tomografía después de la primera cirugía. Cuando a este paciente terminamos la primera cirugía, le sacamos prácticamente 3/4 de un vaso de toma de urocultivo, 3/4 del vaso de litiasis. Esta es la reconstrucción 3D del paciente después de la primera cirugía. Ahí se nota clarito cómo se ve la nefrostomía, con el balón de la nefrostomía, y estos son grupos litiásicos que le quedaron después de la primera cirugía.
A las 2 semanas le hicimos una segunda cirugía en la cual el paciente quedó con esta litiasis, con el balón con contraste, y acá se puede ver la reconstrucción después de la segunda cirugía, en la cual se ve que tenemos algunos restos litiásicos poco significativos, y tenemos este grupo litiásico acá, y tenemos estas litiasis que le fueron cayendo acá al uréter, todas estas litiasis chiquitas acá al uréter. Esto motivó, con el agregado de esto, que al paciente lo subamos una tercera vez a quirófano en la segunda internación, a los 2 días después de la segunda cirugía. En esa segunda cirugía entramos, hicimos la ureteroscopía, no le encontramos nada a nivel del uréter, llegamos a ver hasta acá arriba, no le encontramos nada, y a través de esta misma nefrostomía que mantuvimos, le pudimos retirar este fragmento litiásico de acá, con lo cual no le volvimos a hacer una tomografía de control, pero estimamos que lo que le quedó al paciente fue, habiéndole sacado esto, fueron este grupito de litiasis chiquititas y algunas más desparramadas por acá. ¿Qué pasa con el tema del drenaje y el tubeless? Bueno, esto también se habló en varias charlas. El tubeless es para el paciente que está perfecto, que uno lo operó y no tenía infección, está muy seguro que no quedaron restos litiásicos, y que no tiene factor infeccioso ni quedó sangrando. Y bueno, ahí lo decimos, ¿no? No tiene... ¿Qué es lo malo del tubeless? No da posibilidad de second look. Por eso uno tiene que estar muy seguro de que no quedó ninguna litiasis, porque si sabemos que lo más importante de la percutánea y lo más riesgoso es la punción y la dilatación, uno ese trayecto lo trata de guardar hasta que sabe que no lo va a seguir utilizando. Esto lo puse porque es un caso de un paciente que me llegó, es un paciente joven también, es un paciente con un riñón en herradura, con un istmo funcionante, grueso, con mucho parénquima. Le hicimos pielografía, no tenía ningún cáliz que se podía abordar desde el exterior para tratarlo en forma percutánea. Y bueno, nos pareció un caso que por ahí le podíamos aportar con una cirugía laparoscópica. Le sacamos una litiasis piélica muy grande, y acá la pusimos en una tapita de un vaso de urocultivo. Bueno, ¿y qué podemos decir de las litiasis respecto del volumen? Hoy en día sabemos que las litiasis, la probabilidad de éxito, o sea, los factores de predicción, de posibilidad de éxito o de fracaso, o índice de que nos quede una litiasis residual, hay factores predictores. Uno, el más conocido, es el de Guy, el Guy-Stone Score, que determina la complejidad del caso en base a la localización del cálculo y la anatomía del paciente. Hay 4 grados, y del 1 al 4 aumenta la probabilidad de que el paciente quede con litiasis residual. Esto es un esquema del score de Guy. Acá muestra básicamente los grados, los distintos grados que mencionaba la diapo anterior, y esto es como un acotado, como una especie de resumen del mismo score. Acá, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, si acá miramos bien, según el grado de este score de predicción, podemos ver que los pacientes tienen un stone free rate en promedio del 76% en el grado 1, que es el grado más leve, y del 20% en el grado 4, que es el más alto, que es la litiasis coraliforme. No es el único modelo de predicción que hay otros más. Está el de Smith, que tiene en cuenta más que nada el volumen litiásico. Después hay uno que está en Seúl, que tiene que ver con la cantidad de litiasis, el volumen litiásico y la anatomía de la vía urinaria. Y después hay otro más, que es el de Misra, que se utiliza básicamente para las litiasis coraliformes o en cuerno de ciervo, como dice ahí. Bueno, ¿y qué podemos decir de esto para ir terminando? Todas las técnicas mini-invasivas lograron una reducción del 95% de las intervenciones quirúrgicas a cielo abierto. Conclusiones de la LEOC. Bueno, la tamsulosina es de amplio uso y siempre sirve como factor expulsivo para las litiasis. Con o sin colocación de doble J,
La litotricia también mejora con la diuresis forzada y la terapia de inversión para las litiasis de cáliz inferior. Y la colocación del doble J previo a la LEOC no modifica, no hace que el paciente tenga mejor tasa libre de cálculos. Lo que hace es que el paciente no haga obstrucción, pero la tasa de calle litiásica y de complicaciones infecciosas es la misma. Y bueno, siempre colocar un catéter cuando la litiasis supera los 10 milímetros. Hablando de las conclusiones de la ureteroscopía, podemos decir que lo que siempre hay que tener es el entrenamiento y el equipamiento. Las canastillas de nitinol permiten mejor flexibilidad y mantienen mejor flujo porque ocupan menos el canal de trabajo en la cirugía intrarenal retrógrada. Y nunca hay que realizar una extracción a ciegas sin ver la litiasis porque eso puede generar lesiones del uréter. Respecto de la NLP, bueno, contar con el equipamiento y el nivel de entrenamiento, la experiencia, siempre tener una tomografía previa, siempre. Después algunos detalles, por ejemplo, el one shot. El one shot es cuando no se dilata con los telescopados de Alken, sino que se utiliza un solo punzón, como si fuera el punzón para ingresar por láparo, pero que tiene un orificio, un conducto en el medio por el cual uno, obviamente eso lo coloca dentro de la guía ya colocada previamente. Algunos dicen que el ultrasónico es más rápido, en mi opinión personal no es más rápido el ultrasónico, por lo menos del que probé yo no era más rápido, yo sigo prefiriendo la neumática. El tubeless, que genera menos dolor, menos analgesia y menos estadía, y el balón inflable para los pacientes que ya fueron operados. Eso puede ser que esté bien, que sea cierto. En los pacientes que ya tienen percutáneas previas, vemos que a veces cuando uno utiliza un trayecto que es el mismo trayecto, porque por ahí no hay posibilidad de punzarlo en otro lugar, la fibrosis que le genera la punción previa a veces hace más dificultosa la punción y sobre todo la dilatación. Conclusiones de la CIR, bueno, siempre tener una guía de seguridad para evitar falsas vías, nos permite que ante cualquier eventualidad se le puede colocar un catéter doble J. Siempre tratar de dilatar el uréter previamente, conocer al uréter, hacerle una ureteroscopía con semirrígido para ver la factibilidad y la facilidad y la compliance del uréter, porque sabemos que los ureteroscopios flexibles, por lo menos el de Biolab, el de Boston, es más grueso, es 2 o 3 French más grueso que un ureteroscopio semirrígido. El uso de las vainas mejora la adhesión, baja la presión y disminuye el daño ureterar, siempre teniendo en cuenta el tiempo. Cuando una vaina ureteral está más de 1 hora y media, 2 horas, ya puede generar daño isquémico ureteral. Y bueno, ¿dónde va el futuro de la endurología? A nivel de la LEOC, lo que le cuestionan a la LEOC es que tiene las púas estas que generan la chispa, que genera un cambio de estado, se genera en el punto de contacto de energía, se genera un estado de plasma. Esa punta se va desgastando con el tiempo y hay que hacer un avance para que esté a la distancia justa para generar una chispa eficiente y que tenga la cantidad de energía que tiene que aportar. Ahora se están utilizando y hay sistemas de software que están apuntando a básicamente 2 cosas. Una es la mejor ubicación automatizada y electrónica del F2, que es la litiasis, y lo otro es al avance automático de las púas para dejarlo a una distancia perfecta para que genere la mejor chispa de energía posible. A nivel de la percutánea, la punción guiada por electromagnetismo, eso es una guía electromagnética que se pone en el cáliz que uno va a punzar, y uno desde afuera, a través de una diana, y de hecho también tiene un sonido, va orientando la punción de la guía para ese lugar específico. Eso yo le encuentro una complicación tal vez, o una desventaja, que en realidad eso lo haces cuando vas a punzar una papila que no está ocupada por litiasis. Si la papila está ocupada por litiasis, y sobre todo si es una litiasis única, que ocupa todo el cáliz, eso no te permite acercar la guía lo bastante como para poder guiarte y llegar al centro de la papila. Después la técnica de fusión de imágenes por iPad,
no es la misma posición que tiene el paciente, que uno ve con las imágenes de lo que uno, o dicen esto, yo no hice esto, pero bueno, lo dicen los expertos de esto. Y a nivel del láser lo que se está buscando son fibras de menor diámetro. El láser lo que tiene es el pulso láser. eh, Cuando el pulso tiene forma de pico del láser, genera mucha retropulsión. Eso puede hacer que la litiasis migre demasiado y sea más laborioso y lleve más tiempo la fragmentación litiásica. Lo que se está buscando ahora son fibras de menor diámetro que permiten hacer pulsos más largos, con un pico más bajo, y que eso le aporta más energía en forma más lineal a la litiasis y genera mejor fragmentación y menos retropulsión. Eso es lo que está apuntando ahora los diseños de fibra láser. Y bueno, y siguiendo hablando de, esto no es futuro, esto ya está, es el Avicenna RoboFlex. Nunca lo vi, ni lo usé tampoco, pero bueno, existe. La crítica a esto es que se pierde lo que es la sensibilidad, y la sensibilidad en lo que es en neurología es muy importante, sobre todo en percutánea es muy importante. Así que bueno, esto, si nos cuesta tener láser, imagínense esto, es un imposible. Y bueno, ¿y el objetivo final cuál es? Y es lograr la tasa libre de cálculos. ¿Por qué la tasa libre de cálculos? ¿Por qué hablamos de tasa libre de cálculos? Porque sabemos que los pacientes que tienen litiasis residual, por más que sea clínicamente insignificativa, no significante, sea menos de 4 milímetros, si no expulsa esos litos son capaces de crecer y nos pueden dar problemas más adelante. De hecho, hay un 70% de los pacientes que tienen este tipo de litiasis residuales que en el término de 3 años vuelven a generar litiasis clínicamente significativa. Bueno, lo importante, ya lo mencionamos en la charla, disponer de todo el instrumental que uno pueda llegar a necesitar, nefroscopio, ureteroscopio, citoscopio, los distintos tipos de guías, de canastillas, de pinzas, el entrenamiento y la paciencia. En neurología necesita que una cosa que tiene la neurología es que no da muchas segundas oportunidades. Entonces, tenemos que tener paciencia, porque si no uno no sale un procedimiento, uno se puede llegar a frustrar y eso no está bueno. Cuando hablamos de equipamiento, yo estuve consulté a Stores, consulté los precios de los equipos hoy en día. Estos son precios de hoy en día. Para que tengan una idea, un nefroscopio estándar de 26 French sale unos aproximadamente 6.000 euros. Un mini PERC sale más o menos 8.000 euros. Un ureteroscopio semirrígido sale 8.000 euros. Si a esto le agregamos las guías y las pinzas que se necesitan para disponer de ese instrumental, que sería el instrumental, digamos, tal vez básico o accesible, porque un poco por eso estábamos hablando del accesible que le pusimos al título, estamos hablando más o menos de unos 26.000 euros. Eso es sin contar con tecnología láser. Si uno a esto quiere agregarle un ureteroscopio flexible, hablemos de un Flex X2, el de Storz, estamos hablando de 16.000 euros, y si queremos hablar de un digital, sale el doble, sale 32.000 euros. O sea que eso es para que tengan una idea de los costos y los valores de este tipo de equipos. Bueno, acá la foto final es, estos son los locos que me ayudan a mí a hacer estas cosas que hacemos en la clínica. El equipo tiene que estar entrenado. Cuando yo empecé a hacer esto en el año 2008, que lo aprendí de Dals en el italiano, lo que fue muy laborioso entrenar a todo el equipo para que la cosa esté más o menos aceitada para hacer un procedimiento exitoso en un tiempo coherente. Hoy por hoy lo logramos. Y estamos orgullosos de todo eso, así que bueno, un poco acá puse esta foto en honor a eso. Así que bueno, este es un poco el final de la charla. Si quieren hacer preguntas, estamos disponibles para que las hagan, y no sé si quieren que agreguemos algo, que quieren que amplíe algo de algún tema, lo podemos charlar también.